de la pospandemia, es bien importante que los psicólogos manejen esta temática, ¿cierto? Total, total. O sea, yo siento que esto, la historia nos lo venía pidiendo a los psicólogos desde hace muchos años que todos estuviéramos formados, pero la pandemia casi que nos está obligando a que el psicólogo que no sepa de primeros auxilios, casi que ahí como dice, ya no está en nada. Y esto no es para los clínicos, esto es para los educativos, para los sociales, para los organizacionales. Esta es una habilidad que ya está ahí, que todos los psicólogos tenemos que saber. Vale, total, total. Eso, Andrés. Y bueno, Andrés, por supuesto, mucho se ha hablado de los primeros auxilios psicológicos y nosotros hemos querido agregarle un componente demasiado importante a esto y es también los protocolos de terapias breves. De hecho, Sí. hablando con algunos de los psicólogos, algunos no tienen de pronto como la claridad y la diferencia entre lo que son los primeros auxilios psicológicos y también qué son las terapias breves. ¿Qué tal si les hablas así como inicialmente eso? ¿Qué es cada uno de estos dos elementos? Claro, mira, lo primero que quiero que sepan es que llevo muchos años formándome en el tema de primeros auxilios psicológicos y he tenido la capacidad no solo de formarme, sino de formar otras personas. Creo que a lo largo de los 15 años que llevo de experiencia, he tenido la oportunidad de formar a médicos, enfermeras, obviamente psicólogos, policías, soldados, socorristas, personas de bomberos. He podido formar muchísima gente. De hecho, durante la pandemia tuve la oportunidad de formar médicos en diferentes partes de Colombia, enfermeras, profesionales que estaban de cara con todo este tema de la pandemia. Y algo que yo he ido entendiendo y algo que a mí me pasaba es que siempre que yo iba a formarme en primeros auxilios psicológicos, cuando yo hacía muchos cursos, yo he hecho cursos de primeros auxilios, pues aquí en Colombia, en España, en México, he hecho cursos en diferentes lados. Y cuando yo siempre hacía cursos de primeros auxilios psicológicos, casi siempre los cursos de primeros auxilios psicológicos lo que hacían era que me explicaban o me mostraban el protocolo de qué hacer cuando alguien intenta quitarse la vida. Y eso creo que está genial, poder saber qué hacer cuando alguien intenta quitarse la vida, cuando hay conductas de autolesión, cuando hay riesgo de quitarse la vida. Y eso está chévere. Pero les quiero contar qué pasaba en mi vida real y por eso empecé en un tema también de autoformación y de buscar. Y es que está chévere saber de qué hacer cuando alguien se va a quitar la vida. Pero yo por lo menos les digo, yo trabajo en clínica y a mí no me pasa que todos los días mis pacientes se quieren quitar la vida. O sea, está chévere tener el conocimiento, pero no es algo que pasa todos los días. Lo que a mí sí me pasaba en mi consulta diaria es que yo tenía crisis más pequeñitas. Mis pacientes llegaban con crisis más pequeñas como que estaban tristes, desmotivados, irritables, no sabían qué hacer, confusos. O sea, yo tenía que atender crisis pequeñas, no la gran crisis de suicidio, sino crisis pequeñas. Y en eso yo no encontraba formación, ¿saben? O sea, esos protocolos de la crisis pequeña no lo encontraba tan fácilmente. Cuando yo iba a formarme en primeros auxilios, como les decía, aparecían eran esos grandes protocolos, ¿sí? Pero no esos protocolos pequeños. Lo que hicimos con Ser Productivo y lo que he venido trabajando desde hace un tiempo es diseñar unos protocolos para diferentes tipos de crisis. Lo que ustedes van a encontrar, y ya les voy a contar esa diferencia entre primeros auxilios y esa terapia breve, lo que ustedes van a entender es que les vamos a enseñar diferentes tipos de protocolos. Protocolos que van desde los 10 minutos hasta protocolos que van hasta los 60 minutos, ¿correcto? Y protocolos que ustedes pueden aplicar en crisis breves. ¿Qué hacer cuando mi paciente está triste, desmotivado, cuando no sabe qué hacer, confuso, irritable? Hasta qué hacer cuando mi paciente tiene ideaciones y conductas suicidas. O sea, vamos a hacer un recorrido por diferentes tipos de crisis. ¿Cuál es la diferencia entre una terapia breve y unos primeros auxilios psicológicos? Que la terapia breve, como su nombre lo indica, es un proceso psicoterapéutico. Es un proceso psicoterapéutico donde se busca resolver diferentes áreas en la vida del paciente. En cambio, los primeros auxilios psicológicos lo que busca hacer es posponer decisiones. Cuando yo aplico unos primeros auxilios psicológicos, yo lo que busco es que mi paciente posponga una decisión. ¿Qué son primeros auxilios para que ustedes me entiendan? Cuando un paciente me dice, Andrés, yo estaba pensando en matarme, pero creo que no me voy a matar hoy, pronto mañana. Eso es un primeros auxilios psicológicos, aunque no lo crean. Primeros auxilios psicológicos es disuadir a la persona, estabilizarla
emocionalmente. Y luego, si la persona lo requiere, lo que se hace es que se conecta con un proceso psicoterapéutico, ¿correcto? Pero los primeros auxilios psicológicos es dos cosas: posponer una decisión que la persona va a hacer y que no ha procesado, y dos, estabilizarla emocionalmente. Eso básicamente son los primeros auxilios. Generalmente, luego de unos primeros auxilios, remitimos a la persona a procesos de psicoterapia breve y otras cosas que ya tienen una envergadura mucho más grande. Pero mucho de lo que vamos a trabajar y de lo que les quiero enseñar es cómo disuadir a alguien, cómo ayudar a que un paciente cambie una decisión, que un paciente diga, quiero lastimarme, no sé qué hacer con mi vida, cómo desmontar una idea de esas, cómo permitir estabilizar a un paciente, y para eso tenemos entre 10 minutos y 60. Unos buenos primeros auxilios psicológicos no pasan de más tiempo. La psicoterapia breve son procesos mucho más grandes, como les digo, y pueden ser procesos de 3, 4, 5 sesiones, pero los primeros auxilios no pasan de 60 minutos. En esas cosas nos vamos a formar, en primeros auxilios y en algunos principios de la psicoterapia breve, ¿sí? De cómo hacer o cómo recibir un paciente que ya viene con crisis. Básicamente, lo que yo hice fue hacer una revisión de qué era lo que se estaba haciendo a nivel internacional. Algo que quiero que sepan es que no les voy a contar cosas que yo me he inventado. No, yo creo que en psicología, y sobre todo cuando uno trabaja con primeros auxilios psicológicos, uno debe acudir es a los protocolos que estén mejor rankeados internacionalmente. Yo lo que hice fue hacer una revisión exhaustiva y encontrar cuatro protocolos que son los que están mejor rankeados por Cruz Roja Internacional, por UNICEF, por APA, la Asociación de Psicólogos Americanos, y diseñar o verificar cuáles eran esos mejores protocolos para primeros auxilios psicológicos, cómo atender a alguien que no tuviera una ideación de suicida, claro, sino tuviera unas crisis más pequeñas. Esos protocolos básicamente son validación emocional, regulación fisiológica, modificación de pensamiento y activación de líneas de ayuda. Esos son los protocolos que les vamos a enseñar. ¿Cómo hacer una validación emocional? Una validación emocional es un protocolo que no solo lo pueden aplicar con sus pacientes, lo pueden aplicar con sus hijos cuando estén peleando con ellos, lo pueden aplicar con sus parejas cuando tengan una discusión, lo pueden aplicar con sus colaboradores. De hecho, mucho de lo que yo hice durante la pandemia fue formar a las empresas en protocolos de validación emocional, y era como un colaborador podía ayudarle a otro colaborador cuando presentara esto, porque la idea es que nosotros como psicólogos no nos quedemos con esta información, sino que ustedes se vuelvan multiplicadores. Lo que necesitamos es que más gente, que más ciudadanos de a pie sepan esto, que esto no solo quede con los psicólogos. Entonces, validación emocional es un protocolo que tú lo haces entre 10 y 20 minutos. Yo por lo menos les digo, cuando algún paciente mío viene a consulta y no sé, yo tengo un objetivo claro de la consulta, hay una meta que necesito resolver en la consulta, pero el paciente llega, yo no lo había previsto, y el paciente llega desmotivado, llega triste, ocurrió algo antes de la consulta y llega mal. Yo no puedo iniciar la terapia hasta que no lo estabilizo. Entonces yo paro la sesión que tengo, me tomo 10 o 15 minutos de esa sesión para estabilizarlo con el protocolo de validación emocional. Luego de lo que lo estabilizo, continúo con mi proceso. Les cuento un datico: el protocolo de validación emocional es un protocolo que utilizan mucho las líneas 1XY. Bien, líneas de marcado rápido como la línea 911 en Estados Unidos, la línea 123 aquí en Colombia, la línea 106, la 192, son protocolos que tienen un nivel de validez muy alto. Tenemos otro, como les decía, el protocolo de regulación fisiológica, donde les voy a enseñar que cuando yo voy a estabilizar a alguien emocionalmente, lo primero que debo entender es que es un cuerpo biológico. Y antes de llegar con el discurso romántico de cálmese, la vida es bonita, no, yo debo entender cómo funciona la biología de una crisis, y les vamos a enseñar algunas técnicas biológicas sobre cómo estabilizarlo. Bien, ese protocolo puede ir de 10 a media hora.
Vamos a ver un protocolo básico de modificación de pensamientos a través de una de las técnicas más importantes que tiene la psicología, que es el lenguaje socrático. Les voy a enseñar eso, es un protocolo que sube hasta los 40 minutos y vamos a ver otro protocolo que se llama activación de líneas de ayuda. Les voy a explicar qué son las líneas 1XY, que son las líneas de marcado rápido, cómo funcionan, cuál es el detrás de cámara, cómo se hacen procesos de atención a nivel virtual, cómo se hace un examen mental en estos espacios y vamos a ver todos estos ejercicios y estos protocolos a través no solo de la teoría, sino a través de juegos de roles y ejercicios prácticos. Totalmente práctico, Andrés. Siempre, siempre nos encanta eso. Y bueno, ¿cómo lo ven? Cuéntenme ahí. ¿Les ven suficiente valor a este entrenamiento para que lo hagan? Y bueno, cuéntenme en qué ciudad están, porque el próximo sábado vamos a estar con el profe Andrés en vivo y en persona. Ya nos toca decir así, en vivo y en persona, face to face, ¿cierto? Porque aquí estamos en vivo, pero bueno, estamos aquí a través de tu dispositivo, así que vamos a estar en vivo y en persona en Bogotá. ¿Quién es en Bogotá? ¿Y quién quisiera estar en este entrenamiento? Porque si te gustaría estar en este entrenamiento, bueno, ok, por ahí lo tienes, 316-295-9617. Lo puedes estar teniendo por allí para que bueno, nos escribas. Y ahí te podemos estar dando toda la información. Como te decía el profe Andrés, vamos a estar desarrollando todas estas temáticas y lo más importante es un entrenamiento. Te repito, donde te vas a entrenar, juego de roles. En alguna ocasión hemos siempre dicho que los lugares para equivocarnos son estos espacios, Andrés, ¿cierto? Tal cual. Mira que yo te lo he dicho y se lo digo a mis colegas, los compañeros también con los que trabajo. Yo creo que de las cosas más bonitas que a mí me han pasado en la vida fue la maestría que yo hice en psicología clínica, y no solo porque me enseñaron cosas, sino porque fue la primera vez en el pregrado. Yo había hecho algunos ejercicios muy simples, pero realmente fue la primera vez donde yo me pude sentar y que otro me viera, pero también pude ver a otro haciendo las cosas. Yo les cuento, y es que estos espacios son, por eso creo que estos espacios tienen el valor, ¿sí? Que hay que aprovechar inmediatamente. Yo cuento siempre una anécdota. Yo hago mi maestría en el año 2012. Antes del 2012 yo hacía terapia y pues el ego de uno, yo creía que yo era un experto haciendo terapia, porque como nunca me habían visto, pues el evaluador que tenía era yo mismo, y yo pues no me doy tan duro y yo me amo y yo me quiero. Entonces yo creía que yo lo que hacía era perfecto. Y cuando yo llego a la maestría me empiezan a mostrar una cantidad de vicios que tenía en la interacción con el paciente, malas preguntas que hacía, malos procesos de encuadre, una dificultad para establecer terapia, una gran dificultad para cerrar procesos, se me alargaban las sesiones y demás. Y lo que empiezo a enterarme es que necesitaba era ver a otros y que otros me vieran a mí. En psicología tenemos un dicho y es: el ojo no se puede ver a sí mismo. A veces cuando uno solito quiere evaluarse, pues es difícil, ¿sí? A veces necesitas de otro que te ayude a ver esos puntos ciegos, y por eso creo que estos espacios presenciales tienen ese valor tan hermoso, y es poder crecer entre todos. Así es. Bueno, atentos, sí, sí, claro que sí, vamos a estar en Medellín. De hecho, les voy a leer aquí la programación que ya tenemos así, luego les damos fechas internamente. Vamos a estar atentos en Medellín, por supuesto. Ya saben que iniciamos Bogotá, vamos a estar en Medellín, en Pereira, en Ibagué, en Cali. Y no sé si por aquí hay alguien de San Andrés, alguien de San Andrés Islas por aquí, porque no sé si te conté, Andrés, hay un grupo de psicólogas, de psicólogos de San Andrés que están muy interesados Qué también a bueno, informarse en vivo y en persona, porque bueno, lo a necesitamos. a veces llegar a San Andrés no es muy fácil, Exacto. bueno, en plan de trabajo, ¿no? En plan turístico, bueno, seguramente muchos de ustedes han Sí, podido ir, pero ya ir en plan de trabajo a veces no es bueno, por temas de logística, claro. traslados y demás, pero estamos comprometidos con este grupo de psicólogos y psicólogas que están por allí en San Andrés, ¿ok? Así que Súper. genial. Ibagué, Cali, Medellín, vamos a estar allí. Estaremos dando la información de las fechas porque estábamos ajustando aquí ciertas fechas. Vamos a estar también en Bucaramanga. Bueno, realmente en las ciudades principales vamos a estar, y si hay alguna ciudad que tiene un grupo, bueno, nos hablan a los teléfonos y allí estaremos Claro que totalmente, sí. totalmente. De hecho, Félix, te puedo contar algo, y de las cosas que a mí me han hecho formarme en primeros auxilios, y cuando yo digo todos los psicólogos deberíamos saber esto, la estadística internacional, y aplica para Colombia, la estadística internacional dice
que el 80% de las personas han necesitado al menos una vez en su vida, una atención de primeros auxilios psicológicos. Es decir, compañeros, de los 500 que nos están viendo ahorita, más o menos 400 de nosotros, ¿sí? Alguna vez en nuestra vida hemos necesitado primeros auxilios. Es decir, no hemos necesitado que alguien nos diga, tranquilo, Andrés, esto va, no, que nos aplicaran un protocolo de primeros auxilios. ¿Qué quiere decir? Que psicólogos necesitamos que ustedes se formen para que se vuelvan multiplicadores, porque necesitamos que usted coja esto y vaya a su empresa y forme a los colaboradores. Necesitamos que sepa esto para que vaya al colegio donde trabaje y forme a los estudiantes y a los profesores. Necesitamos que sepa esto para que vaya a los barrios, a las fundaciones, a las localidades y forme a la gente. O sea, esto no debe quedar en nosotros. Necesitamos es que más gente sepa de todo esto que vamos a ver y que ustedes se vuelvan multiplicadores. El 80% quiere decir que todos en algún momento hemos necesitado que alguien nos ayude. Entonces, nada, aprendiendo motores. Quiero que sepan que van a estar en buenas manos. Quiero que confíen en este proceso. Yo creo que he formado a lo largo de los últimos 5 años a más de 3.000, 4.000 personas en temas de primeros auxilios. Entonces, quiero que sepan que están en buenas manos, ¿sí? Que lo que les vamos a enseñar son los protocolos que están mejor rankeados, que lo que van a aprender es lo último que se está hablando en la ciencia y en la terapia basada en la evidencia. Entonces van a salir con un muy buen nivel. Ese es el compromiso y es la palabra que les damos desde Ser Productivo, que usted va a salir con la capacidad de formar a otros, no solo sabiendo, porque yo creo que uno aprende también cuando enseña. Y la idea es que usted salga a enseñar, a multiplicar y que esto también se le vuelva un recurso económico, que usted se vuelva no solo que sepa esto, sino que se vuelva formador de otros. Esa va a ser la promesa que les vamos a hacer para este próximo sábado. Nos vemos entonces en este entrenamiento de primeros auxilios psicológicos. Andrés, muchas gracias como siempre y bueno, Félix, a estamos en ti. contacto. ¿Verdad que sí? Nos vemos este sábado.